Buenos días, bienvenidos a un nuevo desayuno informativo de Executive Forum. Es un verdadero honor darles, como decía, la bienvenida a este desayuno con la participación de Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato a la presidencia de la Generalitat, al que le quiero dar la bienvenida por estar aquí, por acompañarnos esta mañana, por sacar un hueco en esta agenda de campaña, que sobre todo en campaña pues, es tan complicada. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí, por compartir este espacio de diálogo y de reflexión sobre el futuro de la comunidad autónoma valenciana. También quiero dar las gracias a María José Catalá, candidata al Partido Popular a la Alcaldía de Valencia, por venir a presentar este desayuno informativo. Muchas gracias, María José. Es un honor tenerte en esta tribuna. En un momento tan crucial como el que vivimos, con las elecciones a tan solo 3 semanas de distancia, es fundamental que podamos escuchar y debatir las propuestas de aquellos que aspiran a liderar nuestra región hacia un futuro más próspero. La presencia de los dos candidatos aquí esta mañana es una muestra de su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana. Desde que asumió la presidencia de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón ha mostrado un fuerte compromiso con el progreso y desarrollo de su tierra. Su liderazgo ha sido crucial en la implantación de proyectos y programas que han beneficiado a toda la comunidad, posicionando a Alicante y a la Comunidad Valenciana como un referente en innovación y crecimiento. Carlos Mazón no solo ha sido un líder eficaz, sino también un hombre cercano, siempre dispuesto a escuchar y atender las necesidades de los ciudadanos. Su vocación de servicio, su pasión por la política y su amor por su tierra valenciana son cualidades que le hacen merecedor de la confianza de sus paisanos. Hoy podremos escuchar al candidato del Partido Popular y saber cuáles son sus propuestas para construir un futuro para todos los valencianos. Y ya sin más preámbulos, cedo la palabra a María José Catalá, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Muchas gracias, María José. Bueno, pues muchísimas gracias, César. En primer lugar, darte las gracias a ti y también a Executive Forum por invitarnos en esta mañana y sobre todo saludar a todos los presentes, al presidente Fabra, al presidente provincial del Partido Popular de Alicante y alcalde de Benidorm, y a todas las personas que estáis aquí, diputados nacionales, senadores, empresarios y musculatura de nuestra Comunidad Valenciana, de nuestra tierra y de nuestra ciudad. Aunque puede parecer una expresión socorrida, debo decirles que en este caso no puedo ser más sincera. Para mí es un verdadero honor presentar a mi compañero y amigo Carlos Mazón. He de decirles que es la persona más rápida que conozco. Así. Además es que es corredor, le gusta correr. Pero en política las trayectorias también dicen mucho de la persona. Saben ustedes que ha estado 10 años fuera de la política, estuvo hace unos años también al frente de responsabilidades públicas en la Generalitat Valenciana, estuvo 10 años en la actividad privada y volvió hace 4. En el año 2019 tomó su acta de concejal en el Ayuntamiento de Alicante, fue nombrado y fue elegido presidente de la Diputación de Alicante, y en estos últimos 4 años no solo ha sido presidente de la Diputación de Alicante, sino que ha conseguido ser presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, candidato a la Generalitat Valenciana por el Partido Popular, y todas las encuestas dicen que ganador de las próximas elecciones y próximo presidente de la Generalitat Valenciana. Comprenderán ustedes que en una trayectoria política de en 4 años hacer todo eso es ser un corredor rápido. Es ser un corredor rápido. Cuando al principio pensaba en qué decirles, me salían las preguntas que la gente me hacía hace apenas un año sobre él en Valencia. Entonces me preguntaban, oye, ¿qué tal es Carlos? ¿No? Y yo siempre les decía lo mismo. Carlos es lo mejor que nos puede pasar. Y lo digo sinceramente porque es así. Carlos no es político, Carlos es gestor. Además es buen político, pero es muy buen gestor en principio. Ayer en una tertulia de radio se hablaba sobre la diferencia entre promesas y compromisos. Ahora, en tiempo de campaña, donde muchos anuncian cosas que no han hecho en años, es importante distinguir entre promesas y compromisos. Y puedo decirles que lo que cuenta hoy Carlos Mazón no son promesas,
son compromisos, compromisos reales. El compromiso, como decía Lincoln, es el ingrediente para que esa promesa sea una realidad. Yo les digo esto porque estoy convencida. Es una afirmación basada en hechos. Como presidente de la Diputación de Alicante, ha bajado los impuestos, ha aprobado medidas para apoyar a los autónomos, ha defendido el agua que tanto necesita esta tierra con todas las armas posibles, con toda la firmeza posible y con todos los instrumentos legales que tenía a su disposición. Y se ha volcado con los más vulnerables. Así que hoy, Carlos Mazón, si les dice a ustedes que va a bajar los impuestos, es que va a bajar los impuestos. Si les dice que va a proteger el estado del bienestar y que va a cuidar de la sanidad valenciana, es que lo va a hacer. Si les dice que va a ayudar a los autónomos, a los emprendedores, a los consumidores, al pequeño comerciante, es que lo va a hacer. No es una promesa, es un compromiso. Y es un compromiso porque él, cuando tiene competencias, ha demostrado que lo hace. Nació en Alicante un 4 de abril, hace 49 años. Tiene 2 hijos y está casado con una mujer extraordinaria a la que conozco y que, desde luego, le ayuda mucho a tener una visión muy cercana de las necesidades reales de la sanidad en este momento. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, ha ocupado distintos cargos en la administración pública, pero su mejor valía es que no es un político que solo ha sido político, sino que además ha ostentado responsabilidades en la gestión privada. Él es gestor y además de los buenos. Durante 10 años ha trabajado por el impulso de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos y de los emprendedores, por impulsar planes de internacionalización, de innovación, de empleo y de turismo de calidad. 10 años trabajando por la reactivación de la provincia de Alicante desde la iniciativa privada y desde el sector productivo. Esa es, como digo, su mejor valía, porque los ciudadanos necesitan políticos que se dediquen a esto por vocación, no por garantizarse un sueldo público. Y eso es importante. Y Carlos Mazón no tiene que demostrar a nadie que puede dedicarse a otra cosa. Puede hacerlo y seguro que viviría mejor y mucho más tranquilo, ya les digo yo. Pero su pasión por esa tierra y su vocación de servicio público es mucho más grande. Y por eso, como buen runner que es, está haciendo la maratón de su vida. Bate récords y visitas en solo un día y puede con ello. Dicen que cuando alguien hace una maratón, a partir del kilómetro 30 está en el muro, el peor momento psicológico donde el dolor parece que puede contigo. Pero una vez superas ese kilómetro, pasas ese muro, entonces es donde vuelas a la meta. Y Carlos Mazón está en ese momento. Él ha pasado el muro y yo les digo que el muro le duró 5 minutos. Y ahora vuela hacia la meta. Su meta no es otra que servir a los valencianos y desde luego yo les digo que lo va a hacer muy bien. Quiero terminar diciéndoles que para mí Carlos Mazón no es solo mi presidente, es mi amigo y es mi cómplice. Y sé que voy a tenerlo siempre para llevar a esta ciudad, a Valencia, a lo más alto. Es además mi vecino en esta ciudad, que lo sepan. Vivimos cerca y eso nos hace que trabajemos mucho más. Bájate, nos tomamos un café, bájate, nos hacemos una cerveza, despachamos. ¿Cómo tienes a la nena? ¿Puedes bajar? Sí, sí, claro. ¿Dónde estás? ¿Has llegado a Alicante? Llego en 5 minutos, volando, como siempre. Y eso espero que también sirva de algo para que esta ciudad recupere el aire, el vuelo que necesita. Porque, como dije ayer, necesitamos un presidente que sea nuestro amigo. Por sus venas corre pasión por las 3 provincias de la comunidad, no se lo voy a negar. Lo he visto vibrar en Castellón, disfrutar mucho en Valencia, pero tener su corazón en Alicante, que es donde nació. Y eso es natural. Pasión, les decía, por las 3 provincias de la comunidad, porque como dice su canción favorita, ¿qué le va a hacer él si él nació en el Mediterráneo? Así que a todos ustedes que hoy les van a escuchar, solo quiero decirles que Carlos Mazón va a ser el mejor presidente de la Generalitat y el mejor, el que más defienda esta tierra. Porque él no hace promesas, hace compromisos. Y esos compromisos se convierten en realidades. Presidente, termino como empecé. Eres lo mejor que le puede pasar a esta tierra y a los valencianos a partir del 28 de mayo. Muchas gracias. A ver quién empieza ahora, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. En otro día más hacia, como diría Rajoy, eso que todos ustedes saben, ¿eh? Me alegro mucho de estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de poder tener otro foro. Yo soy partidario de que cuantos más foros aprovechemos para poder hablar de la Comunitat Valenciana, mejor. Creo que es muy bueno, entre otras cosas porque la palabra campaña electoral está bastante denostada y a mí me encanta. Es la esencia de la democracia, tener incluso un tiempo, que debería ser todos los días, no con intereses electorales, sino con intereses de transformación y de cambio. Pero la ley nos ofrece desde el momento de la convocatoria electoral un tiempo, ahora de precampaña, legalmente, si es que algún momento hemos dejado de estar en precampaña con este ambiente prolongado durante estos últimos tiempos, y antes de la campaña oficial. Pero es verdad que estamos en el tiempo legal establecido para que cada uno pues, ofrezca su criterio, ofrezca su proyecto, si es que lo tiene, lo ofrezca de la manera más sólida posible, si es que es sólido. Y, por tanto, quiero agradecer un foro prestigioso, un foro acreditado, un foro crítico, que es donde creo que mejor se puede contrastar. Por tanto, ya les adelanto a los organizadores que voy a tratar de ser lo más breve posible con un único objetivo, que se hable especialmente de lo que ustedes quieran a través de sus preguntas y no a través de lo que yo quiera priorizar. Será mucho más democrático, será mucho más participativo y seguro que podremos poner el foco, la prioridad en lo que a ustedes les interese más, aunque me van a permitir que yo intente provocarles con esta primera intervención. Y qué decir de mi presentadora, que debería ser yo el que la presentara a ella, pero hoy hemos cambiado los papeles, con mi alcaldesa, con la que va a transformar la ciudad de Valencia y la que sabe que en esta estrategia común que diseñamos ya hace tiempo, que no la estamos improvisando, que la hemos trabajado mucho con nuestros equipos, con gente que no pertenece a nuestros equipos, pero que nos traslada de manera abierta, que es como nos gusta trabajar, con ventanas, persianas y puertas abiertas, los mejores proyectos, la mejor línea. Esto, en lo que estamos trabajando María José y yo, hablo especialmente para la ciudad de Valencia, no es el proyecto de María José Catalá y Carlos Mazón y del Partido Popular. Quiero decirles que nos hemos cuidado mucho y hemos invertido, no gastado, invertido mucho tiempo en que sea un proyecto, y que no suene a frase vacía, de Valencia, trabajado por Valencia, impulsado por nosotros para Valencia. Y por tanto, señoras y señores, estamos, y querida María José, estamos a las puertas de la segunda gran transformación de Valencia. O dicho de otra manera, estamos a las puertas de la transformación del siglo XXI para la ciudad de Valencia, que no solamente es necesario ni conveniente, no solamente es urgente, sino que es exactamente el proyecto que merecen los valencianos, que no es lo mismo que necesitar, que anhelar o que soñar, porque a veces soñamos sin mucha esperanza, incluso a veces soñamos sin habérnoslo ganado, pensando que puede haber algún regalo que llovido del cielo nos pueda venir. Los regalos no los vamos a rechazar, porque también es verdad que hace mucho tiempo que nadie nos regala nada. Pero cuando uno tiene el convencimiento de merecérselo, de haber pasado por todos los baches, por todos los muros, por todos los inconvenientes, y hablo del pueblo de la ciudad de Valencia, lo que se merece es un proyecto serio, un proyecto trabajado, y ese es el proyecto que lidera María José Catalá. Esta comunidad no puede ponerse en marcha sin una gran referencia que tire como bandera de los otros 541 municipios. Necesitamos ejemplos, necesitamos liderazgo. Sin liderazgo no se avanza. Sin referencias no se avanza y no se conquista. Y yo estoy muy orgulloso de que el Partido Popular presente nada menos que a María José Catalá como la líder del proyecto líder que va a referenciar a toda la comunidad valenciana. Estamos hablando de proyectos muy importantes, como la revolución cultural europea que estamos preparando para Valencia. Estamos hablando de la transformación digital que estamos preparando para Valencia. Y estamos hablando de la transformación urbana, con el proyecto de la Marina y con la prolongación del río, que es lo que necesita la Valencia del siglo XXI.
Por el camino, como sabe que cuando yo hablo me comprometo y no solamente prometo, pues por el camino pues ya me ha sacado la inversión más importante en tranvía, metro de cara a la próxima legislatura, que será la ciudad de Valencia, que unirá no solamente el norte y el sur de la ciudad de Valencia y completaremos ese círculo de vertebración absolutamente necesario, sino que por fin, en el siglo XXI, Valencia estará perfectamente coordinada con su área metropolitana, que será la famosa línea 10, que será por fin la línea 10, no la línea que aspira a ser la línea 10. Y estamos hablando de una transformación real. Pero vamos a hablar de la Comunidad Valenciana y vamos a hablar de cuáles son el diagnóstico en este momento, que desde nuestro punto de vista arroja la Comunidad Valenciana, la necesidad, los sueños, los anhelos, pero sobre todo lo que nos merecemos ahora, ¿no? Si me permiten, en datos económicos, estamos en un foro económico, un foro empresarial, un foro, por tanto, de generación de actividad, de innovación, de empleo, de activación económica. Es difícil el reto que tenemos, no es un reto fácil. Estamos hablando de la comunidad autónoma récord de déficit en el año 2022, 3.800 millones de euros de déficit. Estamos hablando de la comunidad récord en deuda, camino de los 56.000 millones de euros de deuda, más del doble de nuestro presupuesto. Estamos hablando de una comunidad cuyas pensiones medias están un 8% por debajo de la media nacional. Estamos hablando de una comunidad en la que ya hay 1,5 millones, según datos oficiales de la Unión Europea, no de Carlos Mazón ni de María José Catalá, ni del Partido Popular, 1,5 millones de personas en el umbral de la pobreza en estos momentos. Tenemos la peor competitividad fiscal junto con Cataluña de toda España. Tenemos casi más de 80.000 personas esperando ser operadas y tenemos casi, datos reales, más de 2 millones de personas esperando una cita con su médico de cabecera que ya supera los 20 días de retraso. Al año mueren más de 14.000 personas con derecho a la dependencia sin cobrarla y las colas del hambre van creciendo. Estos son algunos de los datos que tenemos. Hay algunos otros que son positivos y yo me alegro mucho que sean así. Que nadie crea que alguno que está en la alternativa, más que en la oposición, no se alegra de buenos datos. Yo me alegro que esta mañana, aquí está el alcalde de Benidorm, pues se haya sabido que volvemos a ser los récords en banderas azules de toda España. En el turismo veo una gran oportunidad, si es que conseguimos quitarle algunos tapones que algunos se empeñan en ponerle a la rueda de la competitividad del turismo, como todo el mundo sabe que es el impuesto al turismo, la mal llamada tasa. Y yo me alegro extraordinariamente de que en la Comunidad Valenciana nuestros datos turísticos de esta última Semana Santa y las previsiones para este verano pues sean muy buenas. Y creo que responsablemente el Partido Popular y desde luego el presidente de la Diputación de la provincia más turística de las tres, durante todos estos años de esta legislatura, sigue creyendo que la política turística, junto con otras que desgraciadamente aún no lo son, deben ser políticas de Estado en la Comunidad Valenciana. O lo que es lo mismo, desmilitarizadas de la contienda electoral, partidaria y política de todos los días. Me gustaría que encontráramos otros espacios desmilitarizados. Ahora hablaré de sanidad o hablaré especialmente de educación. Pero creo que es fundamental que mantengamos firme el pulso de aquellas cuestiones que conviene dejar de toquetear y algunas que conviene dejar de hacer demagogia con ellas e incluso arma arrojadiza en el terreno electoral. Creo que hemos avanzado todos un poquito en el turismo, todavía con manchas, pero es un momento interesante con respecto a este diagnóstico económico. Los datos del paro, frente al triunfalismo de algunos, para mí el dato más importante son los trimestrales de la encuesta de población activa. Creo que son los más solventes, más allá de una punta de un mes arriba o de otro. Desgraciadamente, el primer trimestre ha convertido a la Comunidad Valenciana en el peor dato de población activa de toda España. Ha crecido la desocupación en más de 5.700 personas y del año pasado a este hay 34.000 personas más en el paro que en el primer trimestre del año pasado, que fue un trimestre todavía de COVID. Estos son algunos de los datos que nos acompañan en este momento, por tanto comprenderán la convicción y el convencimiento que tenemos algunos de que hace falta cambiar el rumbo. Desde el punto de vista de nuestros macrodatos o la situación de la Comunidad Valenciana en el entorno nacional, pues no
puedo, aunque quiero, ver el vaso lo más lleno posible. Si somos los últimos en España en la financiación autonómica, tanto en tiempo como en media, si somos los últimos en la inversión territorializada en los presupuestos generales del Estado, si nuestras grandes infraestructuras, que son las del siglo XXI, que ya tendrían que estar en marcha, como todo el mundo sabe, que es la ampliación del puerto de Valencia, como es el corredor mediterráneo, como es el agua y las inversiones que nos merecemos, como es la situación de la cerámica, nuestro problema gas intensivo extraordinariamente relevante, pues no tengo más remedio, no es que me alegre en decirlo, que seguimos en la cola en cuanto a esa parte tan necesaria que es la parte reivindicativa, la parte de poner en el epicentro, en la prioridad, los problemas estratégicos que la Comunitat Valenciana arrastra demasiado tiempo. Por tanto, trato de acreditar con esta introducción que mi comunidad, y no digo mi comunidad porque me pertenezca a mí, sino porque yo le pertenezco a ella, no solo anhela, no solo necesita, sino que básicamente merece un cambio de rumbo. Merece pasar página y merece, por tanto, cambiar estos datos, merece una administración eficaz, merece una administración sin prejuicios y, sobre todo, merece que pongamos los asuntos prioritarios ya necesarios en la prioridad nacional. Acabaré con esto, pero déjeme ponérselo encima de la mesa. Bien, lo que nos estamos proponiendo básicamente es un cambio del marco en el que la Administración Autonómica Valenciana se relaciona con todos ustedes, se relaciona con sus ayuntamientos, se desarrolla y se relaciona con sus diputaciones y se relaciona con la economía productiva de su propia tierra. Un nuevo marco que básicamente pasa por dos iniciativas rápidas, que no con prisa, porque significaría que no están meditadas, urgentes y eficaces. Es el cambio de la burocracia en la administración y el trato con el administrado, sea persona jurídica o sea persona física. Y, en segundo lugar, el cambio de la relación fiscal de la administración con los administrados. En primer lugar, quiero trasladarles que estamos presentando en distintos foros nuestro proyecto Simplifica, que es un gran proyecto de reducción e incluso de eliminación de suficientes trámites en la Comunidad Valenciana para que en tan solo un año nos puedan generar una mejora en nuestros puntos de competitividad de entre 3 y 4 puntos en la mejora de nuestra competitividad. Estamos hablando de la declaración responsable como la norma y no como la excepción. Estamos hablando de silencio administrativo positivo como la norma y no como la excepción. Estamos hablando de la introducción del criterio de la responsabilidad patrimonial de la Administración ante los retrasos injustificados, que contemplen no solamente el daño emergente al inversor, sino también el lucro cesante. Y estamos hablando de un cuarto punto de desarrollo, que es el canal empresa, por el cual parece inaudito, parece imposible, pero resulta que es viable. En todo momento, cualquier promotor de una iniciativa sepa en cada momento en la mesa de quién está su solicitud, en tiempo real y con respuesta, con responsabilidad de la Administración. Dicho de manera un poco más castiza, pues no parece razonable que exijamos la trazabilidad, las administraciones, la trazabilidad del producto desde que es cultivado hasta que llega al supermercado, con su etiquetado, con sus ISOs, con sus certificados de origen, que lo exija la Administración, y sin embargo, cuando el administrado es el que quiere saber la trazabilidad de su solicitud, la trazabilidad y el trazado de su proyecto, no sepa dónde está, no sepa qué registro tiene y no sepa cuál es el tiempo mínimo de espera para saber si mantiene una importante iniciativa en marcha o tiene que decaer, como desgraciadamente están decayendo demasiadas en nuestro tiempo. Quédense con el proyecto Simplifica, que será un decreto ley, porque queremos que sea rápido, aunque no con prisas, porque ese nuevo marco tenemos que dibujarlo lo antes posible. Es un marco de libertad, no es un marco de grandes muros, sino es un marco en el que se pueda entrar y salir con seguridad jurídica, de la que poca gente habla en tiempo electoral, seguridad jurídica, de eficacia administrativa y de corresponsabilidad, no solo dedicar al promotor, al inversor, el título de presunto culpable, sino de presunto inocente. Tenga usted la confianza de la Administración porque usted se la ha ganado y evitemos duplicidades absurdas.
tenga usted su licencia provisional porque confiamos en usted, pero a continuación también asuma usted la responsabilidad, en su caso, de que no haya cumplido usted con lo que usted se ha comprometido. Pero de arranque es usted un presunto inocente, porque es usted un bienvenido inversor. Todo tiene que ver con el empleo, todo tiene que ver con las políticas sociales. La inversión, el mover la economía, para los que nos dedicamos a la cosa pública, no es un fin en sí mismo. No hay reparto de beneficios con la administración. Lo que sí que hay es un reforzamiento o no de las políticas sociales. Yo lo pienso muchas veces. Me hago cruces cuando me siento con María José Catalá y hablamos del bloqueo, el colapso de la ampliación norte del puerto de Valencia. Oiga, vamos a hacer unos números rápidos. Estamos hablando de una inversión privada, que no pública, de unos 1.000 millones de euros. Yo que ya estoy pensando en cómo vamos a gestionar todo esto, pues aproximadamente pienso que un 25% son impuestos. Por tanto, son 250 millones de impuestos, de los cuales la mitad se van al Estado y la otra mitad se quedan en la autonomía. Por tanto, digo, estamos hablando de aproximadamente unos 150 millones de euros. Ya tengo un hospital. Que además, si es gestionado con eficacia, pues lo podemos poner en marcha. No hay, ni ha habido ningún nuevo hospital durante estos 8 años. No hay, ni ha habido ni un solo centro de salud. Quiero recordar que uno, y era un proyecto antiguo del Partido Popular, durante estos años. Ahora hablaré 2 segundos de sanidad. Pero insisto que no quiero ser especialmente largo, porque me apetece mucho y seguro que ustedes también tomarán el protagonismo. Por tanto, cuando estamos hablando de inversión privada, estamos hablando de recursos para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales, que con los datos que les he dicho al principio, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que merecen un cambio y merecen una gestión eficaz y merecen los recursos que merecen los ciudadanos. Este es el nuevo marco de relación administrativa, el de favorecer la inversión con agilidad, no anunciar simplemente una gran decisión empresarial de la que todos nos enorgullecemos mucho, y empezar a hacer una campaña electoral en base a algo que como pronto lo veremos en el año 2027. Porque hay cosas como el puerto de Valencia que ya están hechas y que lo que hay que hacer es levantar la bandera y que se ponga a trabajar y que podamos recibir esos millones privados de inversión. De la misma manera que tampoco tiene, en mi opinión, mucho sentido seguir teniendo hoy paralizados más de 400 proyectos en energía renovable que significan 5.000 millones de inversión, 5 hospitales y 7.000 puestos de trabajo. No tiene ningún sentido por un problema de eficacia sumado a un problema de prejuicio ideológico, sumado a un problema de descoordinación, por decirlo suave, dentro del actual gobierno de la Generalitat Valenciana, donde seguimos asistiendo a Izquierda Unida, Podemos, Compromís, nacionalistas y PSOE, todos juntos para decidir si esta planta fotovoltaica se puede poner en marcha o no, incluso con informes de impacto favorables ya. Oiga, ponga usted una licencia express para quien tiene ya el impacto medioambiental favorable y vamos a traer esta inversión, que tenemos muchos hospitales que poner en marcha y tenemos muchos hospitales que dotar. No parece que tenga ningún sentido este bloqueo administrativo, burocrático y en muchos casos, desgraciadamente, con prejuicio ideológico. Habrá un nuevo marco administrativo, por tanto, de burocracia y de relación. Esto que a algunos les parece muy aburrido es el día a día de levantar la persiana en una comunidad, en un territorio. En segundo lugar, un nuevo marco fiscal. No me voy a extender demasiado, creo que todos lo saben, porque soy muy machacón con esta cuestión. Tengo un partido y pertenezco a un partido que es muy machacón con esta cuestión. Básicamente porque somos conscientes que cada día más, aunque algunos son expertos en tratar de evitarlo, a veces hasta incluso lo tapan con extraordinaria habilidad, que cada día para más gente es un lujo llegar a fin de mes en la Comunidad Valenciana. Como cada día para más gente es un lujo y no es solamente por la guerra de Ucrania, como algunos quieren hacer ver. Es que antes de la guerra de Ucrania la inflación ya estaba como estaba. Es que antes de la guerra de Ucrania ya nos estaban anunciando que iban a subir las hipotecas. Ya sabíamos cómo estaba la luz, ya sabíamos cómo venía el gas, ya sabíamos cómo estaba el precio de los alimentos. Esto de la inflación es extraordinario, ¿no? A mí me hace mucha gracia, lo digo en un foro económico. La semana pasada hemos conseguido contener la inflación. Qué buenas noticias que hemos bajado del 8 al 7. Por tanto, está bajando la inflación. Y yo mi manera de verlo es la siguiente. Yo digo, si yo soy el pastor de un rebaño y el año pasado me desaparecieron 8 ovejas, este año me han desaparecido
7 ovejas más. Si me quiero engañar a mí mismo diré, qué contento estoy, que he perdido una oveja menos. Pero si quiero ser realista diré, entre el año pasado y este he perdido 15 ovejas. Por tanto, mi rebaño está menguando. Y esto es la inflación. Por lo tanto, sigue creciendo. Por tanto, cada vez hay más gente que lo pasa peor para llegar a final de mes. Por tanto, es necesario que hagamos una revolución fiscal, porque la gente empieza a necesitar una revolución en su bolsillo para llegar a final de mes. Porque les recuerdo el dato de antes, hay 1,5 millones de personas ya en el umbral de la pobreza. No datos del PP, datos de la Unión Europea, en nuestra tierra. ¿En qué consiste? Pues en primer lugar, en bajar los impuestos con un doble objetivo. El prioritario, el necesario, el urgente, repito, el que nos merecemos, el de aliviar a los salarios más bajos, a las rentas más bajas, a los que peor lo están pasando. Por supuesto que sí. Y digo yo, esto es compatible con incentivar la activación económica, incentivar el empleo, incluso poder recaudar mejor, con mucha más gente en marcha, pero con menor presión fiscal para cada uno. Pues la respuesta desde el Partido Popular es sí. Oiga, ¿esto es una ensoñación que ustedes han tenido de repente y se han caído de un guindo? Pues oiga, si miro lo que ha ocurrido en Andalucía, a lo mejor no vamos muy desencaminados. Si miro lo que ha ocurrido en Galicia, a lo mejor no vamos muy desencaminados. Si miro lo que ha ocurrido en Madrid, a lo mejor no vamos muy desencaminados. Resulta que tenemos una comunidad extraordinariamente dinámica, exportadora, con ganas de levantar la persiana. Lo siento por otros cuando se quieran comparar con nosotros. No somos una comunidad que se estea. No somos una comunidad que se tumba. Somos una comunidad que está deseando coger el portfolio de nuestro catálogo de productos y irnos a vender por ahí, y coger nuestras alcachofas y mandarlas para allá y venderlas. Esto es lo que hacemos en la Comunitat Valenciana. Por tanto, tiene toda mi confianza. Y como sabemos de lo que somos capaces, si se nos quita el tapón del tacón fiscal en el cuello, como sabemos de lo que somos capaces, confiamos en nuestra tierra. También tiene un punto de confianza, de saber de lo que somos capaces. Por tanto, bajaremos la renta a todo el mundo, y rehuiremos de esa absurda guerra entre ricos y pobres, porque nuestro enemigo no es la riqueza, sino la pobreza. Ese sí que es nuestro enemigo. Y a las franjas más altas de la cotización, a los salarios más altos, les bajaremos la renta un poquito, porque queremos que ese consumo y esa inversión se quede en la Comunitat Valenciana, porque ingenuos del todo no somos, y sectarios del todo no somos, y de discursos vacíos tampoco somos. Pero especialmente a los salarios más bajos, a esos que están teniendo ya el lujo de intentar llegar a fin de mes, la rebaja en la presión fiscal en la renta llegará hasta el 35% de la cuota líquida. Ya en la renta del año que viene, porque espero que esta sea la última renta de Sánchez y Puig que nos azota, si hay cambio en la Comunitat Valenciana y ustedes tienen a bien apoyarlo en su momento. No puedo pedir el voto aún, pero se me intuye. En cualquier caso, hablaremos del impuesto a la vivienda y reduciremos el impuesto a la vivienda porque hay que reactivar la vivienda después de 8 años con 0 viviendas públicas construidas en la Comunitat Valenciana. Es curioso el balance. 0 hospitales, 0 viviendas sociales, 0 viviendas públicas, 0 viviendas de VPO. Este es el balance en política social. Porque para nosotros, señoras y señores, la política de vivienda ya no solo es una cuestión económica, ya no solamente es una cuestión del sector de la promoción experto en vivienda pública, ya no es una cuestión solamente de PIB, sino que es una cuestión de derecho social. En nuestro programa electoral verán que el apartado de vivienda pública no está en el apartado de economía, sino que está en el apartado de políticas sociales, porque es donde tiene que estar, desde luego, en este cuatrienio que viene, sin ninguna duda, porque partimos de muy abajo. Por tanto, seremos la primera comunidad de España en convertir en progresivo el impuesto de la vivienda, el impuesto de transmisiones patrimoniales. En progresivo. Y en función del precio de la vivienda, bajaremos del insoportable 10% en el que nos tiene Puig, Podemos, Compromís, Nacionalistas, Izquierda Unida, bajaremos al 9% y a continuación al 8%, al 7%, al 6%, al 5%, así, progresivamente, hasta llegar a tipos súper reducidos de hasta el 3%. Una reducción del 70% en el impuesto de la vivienda, sobre todo para menores de 35 años, familias numerosas, familias con algún miembro con discapacidad en su seno o municipios que estén en riesgo de despoblación. Estos tendrán un tipo súper reducido. Y quiero hablar del campo, porque para mí es muy importante y para esta comunidad es muy importante. Señores, el campo, o reaccionamos con audacia, celeridad y ambición, o se nos muere. Y no tendrá futuro. Nuestro campo tiene un extraordinario pasado. Forma parte de nuestras señas de identidad. El Tribunal de las Aguas es seña de identidad de la Comunitat Valenciana.
La huerta valenciana, la huerta alicantina y la huerta de Castellón forma parte de nuestras señas de identidad. Tiene un gran pasado y cero futuro como no reaccionemos de manera urgente. Por tanto, quiero trasladarles lo que ayer ya esbozamos, que es nuestro proyecto de impuestos cero al campo valenciano de inmediato, como mínimo mientras dure esta situación tan alarmante. Por tanto, quiero decirles que en la transmisión de tierras agrícolas para mantener su actividad o para poner en marcha su actividad, el tipo ni siquiera será de un tipo superreducido del 3%. Será del 3%, este superreducido, para todas estas tierras. Pero además será del 1%, su práctica desaparición, un tipo simbólico del 8 al 1, para cuando el adquiriente de estos terrenos agrícolas sea un menor de 40 años. Porque es fundamental. Si además es autónomo, tendrá cuota cero durante 3 años. Y si tiene más de 35 años, pues tendrá cuota cero durante 2. Tendrán prioridad, en este caso, algo más de prioridad, los que accedan desde los menos de 40 años. En segundo lugar, si la adquisición de ese terreno agrícola es de padre a hijo, será todo a cero, porque como todo el mundo sabe ya, en la Comunitat Valenciana, la primera decisión en tiempo real, quizá no en prioridad, pero sí en tiempo real que vamos a tomar con el Gobierno del Cambio es acabar de una vez en nuestra tierra con el impuesto a la muerte, con el impuesto de sucesiones para todo el mundo, sobre todo para las familias, para personas, que es de quienes se han olvidado los que nos han traído alguna tibia rebaja del impuesto de sucesiones. Se acabará para todo el mundo y, por tanto, unos especialmente beneficiados serán aquellos hijos que todavía están dudando, y con razón, de quedarse a explotar las tierras de su padre. Si no es el hijo, ya le digo, súper reducido. Y además, las bonificaciones de las cuotas al 99%, ya no exigiremos que el mantenimiento de las explotaciones agrícolas sea durante 5 años, sino que con 2 será suficiente. Queremos que no haya barreras para dar el paso de entrar a cultivar tierra y ayudarnos a lo que siempre ha hecho la Comunidad Valenciana, que es dar de comer a mucha gente en todo el mundo. Y estamos muy orgullosos de hacerlo, por los componentes de nuestros productos, por la tradición que tienen, por la calidad que tienen y por lo que significa de importancia para otros muchos sectores, como por ejemplo es el transporte, que tampoco es un sector menor en la Comunidad Valenciana. Por tanto, nuevo marco normativo, nuevo marco de burocracia, nuevo marco fiscal. Y en cualquier caso, quiero decirles que lo que estamos es haciendo un programa de gobierno, no un programa electoral que al día siguiente decimos, bueno, vamos a ver lo que hacemos. No, no, nosotros nos hemos tomado la molestia de trabajarlo muy bien. Y todas aquellas medidas que queremos poner en marcha tienen un coste, está fijado ese coste, y lo que me parece más importante, que yo creo que debería ser exigible a todo el mundo, en mi opinión, es que explique usted de dónde lo va a sacar. ¿De dónde lo va a sacar? ¿Usted va a bajar los impuestos y va a quitar hospitales o va...? No, no. Lo que vamos a hacer es quitar la grasa de la Administración. Y en cualquier caso, lo que hemos ingresado de más, porque se ha ingresado de más, es decir, sin tocar el presupuesto, lo que se ha ingresado de más, nos lo podemos quedar para gastárnoslo en grasa administrativa, o empezar a devolvérselo a los que tienen un lujo en poder intentar llegar a final de mes. Colaboración público-privada, fundamental, en todos los campos. Sin lugar a dudas, sin ningún prejuicio, siempre y cuando garanticemos la libertad, la gratuidad y una gestión eficaz, que es la tercera pata de la que mucha gente se olvida. Garanticemos la gestión eficaz. En materia sanitaria, yo quiero decirles 2 cosas. Primero, intentar, si es que lo consigo, pero no me cansaré de recordarlo, intentar desmontar un mantra falso en el que algunos cómodamente han dibujado un blanco y negro. Y algunos dicen, nosotros, eso no lo decimos nosotros, dicen, nosotros somos los únicos que defendemos la sanidad pública y los demás son los que privatizan hospitales y traen recortes. Esto es un mantra que escucharán ustedes todos los días y es muy habitual escucharlo. Y yo lo que digo es, oiga, si durante estos últimos 8 años el récord de privatización de pruebas lo ha traído usted, si usted ha incrementado en un 600% del desvío a las clínicas privadas de las pruebas de especialidades, diagnósticas, etcétera. Si usted en ningún momento ha superado el 30% del peso presupuestario de la sanidad, si usted ha tenido la delicadeza de decirle a 860.000 mujeres que ni siquiera les va a hacer el doble chequeo en sus mamografías, si usted tiene más del 50% de las ambulancias SAMU en la Comunidad Valenciana
sin médico circulando. Si usted ha sido el único gobierno regional que ha sido 5 veces condenado por desproteger al personal sanitario en sanidad, y si usted, con esa nueva gestión que se ha inventado usted, es capaz de ofrecernos unos datos tan edificantes como que una colonoscopia en el área de Torrevieja haya pasado de 70 días de espera a 300 días de espera, o que nos hayamos enterado que en el hospital de Vinaroz se acaban de quedar sin cardiólogo, no con un cardiólogo menos, sino sin ninguno, o que esta Navidad se hayan quedado sin radiólogo y no haya habido nadie para operar los rayos X. ¿Alguien me quiere explicar a mí cómo se puede operar sin hacer antes una radiografía y sin saber cómo tenemos que operar a un paciente? ¿Alguien me quiere decir cómo es posible que durante 5 años estemos esperando un plan de salud mental, un plan de atención primaria, unos incentivos para las zonas de difícil cobertura, esas zonas más alejadas de los núcleos urbanos, o sigamos atendiendo a noticias tan extraordinarias como que ya lo puede donar Amancio Ortega, que por ser de Amancio Ortega, 2 años sin poner en marcha? María José conoce bien algunos de los casos, o nos estemos descubriendo, perdonen ya, esto ya desde el punto de vista, salvo al que le toque, casi anecdótico, pero en fin. Yo hacía mucho tiempo que no veía noticias como que hay plagas de chinches en hospitales como en los hospitales de la ciudad de Valencia. Por tanto, en fin, oiga, esto de lo de la defensa de la sanidad pública es muy chocante. Si además usted dice, no, es que son los del PP los que privatizan hospitales, yo le diré, oiga, ¿sería usted tan amable de decirme en qué momento el PP ha privatizado un solo hospital a lo largo de toda su historia en la Comunidad Valenciana? ¿No será más bien que ustedes, cuando tuvieron la primera oportunidad, no crearon el hospital de Alcira, no crearon el hospital de Torrevieja, y gracias a la colaboración público-privada el PP creó hospitales donde antes no los había? Oiga, esto no es privatizar, esto es gestionar con colaboración público-privada la atención sanitaria libre, gratuita y eficaz que merece la gente. Por tanto, los grandes defensores de la sanidad pública, repito, sanidad pública, es el programa de gobierno del cambio del Partido Popular, que acudirá a la colaboración público-privada cuando sea necesaria, cuando esté clara, dando seguridad jurídica a los colaboradores expertos que nos traigan esa gestión eficaz, siempre que siga siendo libre y gratuita, donde no se le pide la cartera a la gente en la puerta de ningún hospital, sino al revés, y donde no se desvía más que lo necesario. La prueba, señores, más evidente de que la sanidad pública está colapsada, es un fracaso y no genera ninguna, repito, ninguna confianza mínima en los pacientes en la Comunidad Valenciana, es que la contratación de seguros privados en estos años se ha incrementado un 50%. Y ya, por primera vez en la historia de la Comunidad Valenciana, hay más de 1 millón de personas que, por no confiar en la sanidad pública, se han ido a contratar seguros privados sanitarios. Esto no había ocurrido nunca. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que cuando uno confía en un modelo, no se va corriendo a otro. Cuando uno confía en un modelo en que lo van a atender con eficacia, con rapidez, con delicadeza, con buena gestión, uno se queda en el sistema en el que confía. Pero si no confía en él. Con educación pasa lo mismo. Después de 8 años, este gobierno atesora 54 condenas por discriminar a la educación concertada, que, como todo el mundo sabe, está bajo el paraguas de la educación pública, no de la educación privada, y que es un extraordinario complemento que nos ha venido ayudando muy bien, entre otras cosas para garantizar la libertad educativa de que los padres puedan elegir a qué colegio, con el mayor abanico, lo más abierto posible, quieren llevar a sus hijos. Por eso hemos puesto en marcha una iniciativa que sabemos cuánto cuesta, que sabemos de dónde lo vamos a sacar y que es fundamental para nosotros, como es la educación libre, gratuita y sin papeleo de 0 a 3 años por fin en la Comunidad Valenciana, contando con las aulas públicas disponibles y contando con las aulas privadas disponibles, que son casi 1000 en la Comunidad Valenciana, y que en vez de esperar 30 años, al ritmo que va la creación de aulas públicas, poder, en vez de 30 años, ponerla en marcha en 3 meses. En 3 meses, para este nuevo curso. Con aulas homologadas, con aulas bien dotadas técnicamente, con profesionales acreditados, que nos ayuden a que, de una vez, las madres y los padres puedan elegir a qué escuela infantil llevan a sus hijos desde los 0 años, de golpe y sin burocracia. Eso es colaboración público-privada, en mi modesta opinión. De la misma manera que para los derechos sociales, que para nosotros son la vivienda, necesitamos colaboración público-privada. Primera medida, pues esa que están ustedes esperando, si hay algún experto en vivienda pública, que es la actualización de los módulos de VPO. Oiga, es que en 8 años no ha habido ni una sola vivienda de protección oficial. Hay que actualizar los módulos de VPO y nosotros nos podemos comprometer
en base a datos de gestión y después de haber hablado con el sector, porque hay que hablar con los sectores y no invadirlos, sino buscar la colaboración, de que en tan solo 4 años somos capaces de construir 10.000 viviendas de protección oficial en la Comunitat Valenciana. Somos capaces de hacerlo. Confiamos en el sector que lo puede hacer, con los límites públicos que marque vivienda social, de protección oficial. Y lo vamos a poder hacer. Por tanto, son ejemplos en educación, en sanidad o en vivienda de colaboración público-privada. Porque puede ser mucho más eficaz, porque va a ayudarnos en las políticas sociales y porque nos va a garantizar niveles de bienestar social mucho más relevantes o incluso mucho más dignos de los que tenemos en este momento. 2 mensajes para acabar. Ya de tipo, quizás si me permiten, más político o más electoral o más de nuestra tierra, que es lo que, en definitiva, como bien ha dicho María José, y lo sabe y lo compartimos los dos, es lo que más nos importa de todo. Se habla mucho estos días sobre en qué clave va a ir esta campaña. Se habla mucho estos días sobre si va a ser una campaña valencianizada o españolizada. Y qué cálculos interesados hacemos cada partido en hacia qué marco llevar la campaña. Bueno, yo les quiero decir que a mí me parece que el marco y las claves en las que cada uno tiene que tomar la decisión electoral será la que cada ciudadano crea, la que cada ciudadano quiera. Y por tanto no voy a ser yo desde este atril ni desde ninguno decirle piensen ustedes en clave nacional, piensen ustedes estrictamente en clave valenciana. Entre otras cosas porque me parece una reducción al absurdo de las cosas. Sería tanto como decir que la Comunidad Valenciana no está en España. O sería tanto como decir, por contra, que no tenemos problemas propios, señas de identidad propias, que queremos hablar de lo nuestro, que queremos priorizar lo nuestro. Las dos cosas son compatibles. Ahora bien, de la misma manera que vivimos en España, necesitamos un gobierno en España que crea, que apueste, que nos ayude a rebajar la presión fiscal, porque el 50% de la renta se queda y se decide aquí. Pero el otro 50%, que sí que afecta a los valencianos, se decide desde el Gobierno de España. Las inversiones que hace la Generalitat se quedan aquí. Hombre, más nos valdría, ¿no?, ir invirtiendo por ahí, en carreteras en Asturias. Pero el Gobierno de España también decide dónde invierte. Por tanto, parece razonable que de la misma manera que María José Catalá quiere que haya un gobierno del PP en la Generalitat Valenciana y que podamos presentar proyectos concretos, herramientas rápidas de transformación bien planteadas, parece lógico pensar que la Comunitat Valenciana aspira a tener el mejor gobierno de España posible para que invierta aquí. Si uno está convencido de que España merece un cambio, entre otras cosas para que uno de los grandes beneficiados sea la Comunitat Valenciana, a mí me parece un gran canto a nuestro autogobierno, a nuestros intereses, a nuestras señas de identidad y a nuestras prioridades, que digamos que el cambio en España va a comenzar desde la Comunitat Valenciana. Entre otras cosas porque no me parece que sea una mala idea que al fin lideremos algo. Y si por fin somos nosotros los que lideramos el cambio en España, pues no me parece una cuestión menor. Está claro que con el actual gobierno no hemos liderado el agua. Está claro que con el actual gobierno no hemos liderado la financiación. Está claro que con el actual gobierno no hemos liderado las inversiones del Estado. No hemos liderado el corredor mediterráneo. No hemos liderado el puerto. No hemos liderado las inversiones que merecemos. Oiga, ¿qué tal si somos los que lideramos el cambio de la nueva etapa en España? ¿Qué tal si entre Alicante, Valencia y Castellón somos los que lanzamos el grito de primero, estamos aquí? Segundo, nos lo merecemos. Esto no es una boina electoral. Tercero, es el momento de ser protagonistas. Es el momento de ser líderes. Y es el momento de tirar del carro de España y asumir esa responsabilidad. ¿Cuál es el problema en todo esto? ¿Por qué no se quiere que se lance un gran grito a España? Y más allá, desde aquí. Que lo protagonicemos desde aquí. No solamente es una cuestión sentimental de orgullo. Es que nos interesa. Es que tenemos que jugar esa liga. Por eso, señoras y señores, cuando a lo largo del día me preguntan 6, 7, 8, 12, 20 veces: oiga, don Carlos, ¿cómo lleva usted la presión esta de que toda España se esté fijando? A María José también le ocurre igual, porque en términos municipal la ciudad de Valencia, como todo el mundo sabe, es clave. Tanto María José como yo apostamos por no quedarnos en ser clave electoral, sino en ser clave real. Y ya les digo yo que vamos a aprovechar también esta campaña no solamente para ganar un voto más o 2 o 3, que cuantos más mejor, como ustedes comprenderán, sino como para soldar los cimientos del liderazgo que viene a continuación. Por tanto, no estamos en la meta final de una maratón en el que se llega el 28 de mayo. No, señores. Estamos a 22 días de que empiece todo. Estamos a 22, creo que son 22. Estamos a 20 y pocos días de que levantemos la persiana.
Estamos a 20 y pocos días de lanzar un gran grito de prioridad y de protagonismo desde Valencia, desde la Comunidad Valenciana, a España. Por tanto, claro que hablaremos de España, por tanto, claro que hablaremos de la Comunidad Valenciana y claro que hablaremos de Europa, como que es fundamental para nuestro sector primario. Por eso hablamos de impuestos cero, pero necesitamos ser influyentes en Europa. ¿Cómo no vamos a necesitar ser influyentes en Madrid? Faltaría más. Y en tercer lugar, lo que quiero decirles es que conviene, con esto de las carreras, etcétera, no confundir las urgencias con las prisas. Vamos a ir muy rápido, vamos a tomar decisiones muy pronto, pero no por prisas, sino porque están trabajadas, porque son urgentes. Yo quiero decirles que tanto María José Catalá como yo, lo puedo decir porque sé que lo hemos trabajado, renunciamos pública y oficialmente a los 100 días de gracia que normalmente se conceden a los nuevos gobiernos, porque nuestra tierra no tiene 100 días para esperar a que un gobierno piense lo que va a hacer durante 100 días. Nosotros venimos con los deberes hechos, con nuestro programa de gobierno que no electoral preparado, para el primer día empezar. Sabemos con quién lo vamos a hacer, sabemos cómo lo vamos a hacer, sabemos el orden en el que lo vamos a hacer, sabemos que todo en un día no se puede, pero sabemos que los 100 días de cortesía los vamos a cambiar por las 100 primeras medidas en el primer día que vamos a desarrollar y vamos a poner en marcha, porque sabemos por dónde empezar, que es por los derechos sociales, que es por nuestros servicios públicos, que es por nuestra sanidad, servicios sociales y educación, y de manera paralela por levantar la persiana de nuestra actividad económica con las colaboraciones y con las prestaciones y con el arrimar el hombro de todo aquel que quiera y pueda perfectamente contribuir a un mejor sistema público de prestación de servicios y de, por supuesto, amor y orgullo por nuestra tierra. Me he alargado demasiado, pero espero haber provocado algunas preguntas lo más interesantes posible, sobre todo para ustedes. Muchísimas gracias. Sí, bueno, tenemos poco tiempo porque luego Carlos Mazón tiene que ir a... ¿Tienes otro acto, no, Carlos? Entonces, por lo menos unas cuantas preguntas sí que nos da tiempo. Vamos a comenzar con esto que comentabas, Carlos, de los 100 primeros días de gobierno. Es curioso porque en otros encuentros con candidatos de tu partido nos comentan, ya tengo la lista perfectamente hecha de día a día lo que vamos a hacer en los 100 primeros días, que es en línea con lo que tú decías, ¿no? ¿Nos puedes, antes de, esta es una pregunta mía, lo primero, sí, exacto, para ya directamente, como dices tú, abres la persiana y arrancamos. Sí, sí. Vamos a ello. Más claro que el agua. Nosotros venimos con dos libretas. La libreta azul, permítame que le ponga el color azul, de todo lo que queremos hacer. Y venimos con otra libreta, con lo que hay que deshacer. Permítame que le ponga el color rojo, por ejemplo, ¿no? Y hay que hacer las dos cosas, porque hay mucho reglamento que deshacer que está entorpeciendo y que está agrandando burocracia. Porque hay mucha normativa que está agrandando burocracia y porque hay presión fiscal que hay que eliminar. Por tanto, en la parte de la libreta roja, de lo que hay que deshacer, quiero decirles que la primera decisión que le trasladará al Gobierno del Cambio, al secretario de Gobierno o al cargo principal técnico que tenga que mandar al DOG la primera instrucción, será, como no puede ser de otra manera, la eliminación para siempre del impuesto a la muerte en la Comunitat Valenciana. Iniciar los trámites para que se haga lo antes posible. Espero que sea el primer papel que firme, después del nombramiento de los consejeros y conselleras correspondientes, claro está. Ese mismo día me dirigiré también a las Cortes Valencianas para iniciar, sí, con la libreta roja, la eliminación del impuesto al turismo en la Comunitat Valenciana. Y iniciaremos los estudios económicos pertinentes para el cambio del impuesto de la renta de cara al 2024. A continuación solicitaremos una auditoría de los distintos una auditoría real y eficaz de los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana para tomar la mejor decisión en cuanto a los sistemas de gestión pública de estos departamentos de salud. Y así hasta 100 medidas. El programa tiene 2.000. No quiero que les den las 2 de la tarde. Pero creo que con estas 3 cuestiones se explica muy bien cuáles pueden ser las primeras medidas a tomar de manera urgente, ¿no?
Muy bien. Hay una pregunta de Televisión Española. Perdón. Perdón. Y la ampliación de la línea 10 del metro, que si no, María José. Que no se nos olvide. Le preguntan de Televisión Española, usted ha anunciado un cambio de rumbo y la pregunta, que ya la han hecho muchas veces, ¿no? ¿Quiere hacerlo desde un gobierno solitario, con Vox? ¿Es preciso hacerlo con Vox? ¿Cuál será su primera reivindicación para la Comunidad Valenciana si es presidente? Bueno, en solitario no, porque espero que cientos de miles de valencianos nos acompañen en este viaje, ¿no? Desde el punto de vista de partidos, sí, claro. Claro que lo quiero hacer con un gobierno en solitario. A mí, siguiendo con los términos, con los símiles futbolísticos, a mí lo que me llama muchísimo la atención, por decirlo de una manera suave, es que algunos salgan a empatar este viaje. Algunos nos dicen, oiga, yo estoy encantado de gobernar con Compromís, con Podemos, con Izquierda Unida, con el Bloc, con Iniciativa, con las confluencias. Estoy encantado y, por tanto, yo propongo más de lo mismo. Una tercera reedición de este más de lo mismo. Algunos están declarando esto públicamente. Pues así salen a la final. Nosotros a la final salimos a ganarla, porque ya toca que en esta comunidad alguien salga a ganar y no a empatar. Y por tanto, claro que mi aspiración es gobernar en solitario, faltaría más. Vamos a ver lo que pasa el 28, ¿eh? Vamos a ver lo que pasa. Muy bien. Hay varias preguntas sobre sanidad, voy a intentar agruparlas. Una dice, ¿la Comunidad Valenciana tiene una amplia capacidad de mejora en sanidad? No es una pregunta, es una afirmación. ¿Qué planteamiento piensa que hay que desarrollar para mejorarla en primaria, en personalizada, en digitalización? Siguiendo con esta línea, de AstraZeneca le pregunta qué cambios estructurales plantea el sector salud para resolver los déficits que ha hablado, sobre todo conflictos con profesionales, primaria, investigación. Y luego su relación también, cómo ve la posible mejora en colaboración con la industria farmacéutica, qué papel jugará en el ecosistema de la sanidad valenciana. Bueno, son varias cosas, pero al final es el mismo sector. Yo tengo la obligación de ser un experto en sanidad. Es una obligación que tengo. De la misma manera que cuando asumí la presidencia de la Diputación de Alicante, tenía la obligación de ser un experto en la financiación de nuestros ayuntamientos, en la financiación local, porque era mi principal obligación. Atender a las necesidades de los ayuntamientos, porque es básicamente la principal obligación, junto a otras, de una Diputación provincial. Pero la principal obligación de un presidente de comunidad autónoma en este país es la sanidad. Por tanto, uno tiene que tomarse las molestias de intentar ser un experto en sanidad. Hay otro documento de 100 primeras medidas en sanidad, para los 100 primeros días en sanidad. Primera medida, aumentar el presupuesto de la sanidad pública valenciana y blindarla por ley por encima del 30%. Parece lógico. Bueno, pues durante esta legislatura, Compromís, Podemos, no han llegado nunca al 30% del peso del presupuesto sanitario. Nunca. Quiero decir que en un momento muy difícil de ingresos y de financiación, el presidente Fabra nunca bajó del 30%. Primera medida. Segunda medida, la creación de una Dirección General de Atención Primaria de manera concreta, que tenga un presupuesto autónomo dentro de la Consejería de Sanidad y que sea al menos del 25% de todo el presupuesto de la Consejería de Sanidad. Es el principal cuello de botella que tenemos, que al estar colapsado ya está llenando los vasos que están alrededor. Colapsada la atención primaria, créanme que sé, hasta por motivos familiares de lo que hablo, automáticamente lo primero que se colapsan son las urgencias. Automáticamente lo siguiente que se colapsan son las especialidades. Y ya estamos en el cuarto vaso lleno que, pásmense ustedes, se está colapsando la atención privada de los planes de choque que se desvían con un 600% más. Con lo cual ahora mismo tenemos colapsado, reconocido por todos, la primaria, las especialidades, las urgencias y los servicios privados que trabajan con la Administración para el plan de choque. Por lo tanto, esa es la segunda medida, una Dirección General de Atención Primaria. Tercera medida, con el aumento del presupuesto de sanidad, insisto, del 27 y pico, 28 en el que está ahora, a casi un 30, aprobación inmediata de los incentivos para los sanitarios. Abro llave, 3 cuestiones fundamentales. La primera, la de las zonas de difícil cobertura. La de las zonas de difícil cobertura, que merecen unos incentivos especiales para hacer atractivo que un chico, una chica, termine el MIR, termine medicina y pueda estar viviendo cerca de Vinaroz, porque no tienen
esos incentivos para las zonas de difícil cobertura. Llevan 4 años prometiéndonoslos y no se han puesto en marcha. Segundo incentivo, el autoconcierto. ¿Qué es el autoconcierto? El autoconcierto no es ni más ni menos que incentivar a aquellos profesionales médicos o de enfermería que por las tardes o los fines de semana quieran y puedan trabajar y que se pague con horas extras, como horas extras dignas o como complementos dignos, porque hay mucha gente dispuesta a hacerlo si se le incentiva correctamente. Y no estamos hablando, créanme, de porcentajes en el presupuesto muy pequeños para el beneficio que puede tener. Y en tercer lugar, eliminaré el requisito lingüístico encubierto para que sea atractivo venir a prestar servicio sanitario en la Comunidad Valenciana. Porque a día de hoy, resulta que el valenciano pesa lo mismo que un doctorado o toda la formación que hayas tenido en la sanidad. Por tanto, si necesitamos a un radiólogo en Vinaroz, que lo necesitamos, o necesitamos un cardiólogo en Torrevieja, que lo necesitamos, en Torrevieja, va a ser tan importante saber valenciano como saber de radiología. Y así es imposible, porque tenemos una carencia de médicos muy importante en España. Esto es un mal de todos. Aquí, es verdad, es que es cierto. Pero ¿cómo reacciona cada uno? Porque aquí estamos compitiendo por quién se lleva los médicos para un lado y para el otro. Desgraciadamente es así. Mientras el Gobierno de España no reaccione con el MIR, porque no le da la gana de hacerlo, pues aquí tenemos este problema. Oiga, si a los que tenían que venir usted los echa, y a los que se quieren quedar usted los echa, y a los que están usted los echa, pues tenemos un problema con nuestras regiones vecinas, porque pues, un extraordinario radiólogo de Jaén que esté pensando en venir a la Comunidad Valenciana a vivir extraordinariamente bien porque le gusta la playa, le gusta el Mediterráneo, pues se va a ir a Murcia y no se va a venir aquí, porque aquí va a tener unos impedimentos que no tiene. Son 3 medidas urgentes en materia sanitaria. Muy bien. Bueno, con el tema de impuestos yo creo que la exposición ha sido bastante abundante, pero bueno, me gustaría preguntarte, Carlos, bueno, en primer lugar, ¿qué impuestos específicos se verán afectados por esta propuesta de baja de impuestos y el impacto en las distintas escalas de renta? Y luego, una cuestión que ha salido también en otros foros que organizamos sobre la ley de armonización fiscal que el Gobierno de España, presionado en parte por sus socios de izquierda, pretenden hacer una ley de armonización fiscal, ¿vale? Creo que está el tema más o menos parado por el tema electoral, pero me gustaría saber tu opinión, tanto desde la Comunidad Autónoma de Madrid como desde la Junta de Andalucía, han sido muy críticos. ¿Cuál es la visión de un posible presidente de la Generalitat Valenciana sobre esta cuestión? Pues que, como decía Felipe González, en el debate político la peor corrupción es la del lenguaje político. Es decir, cuando los separatistas catalanes dicen pacto fiscal, suena muy bien, pero lo que quieren es un cupo exclusivo para ellos. Entonces, llamémosle las cosas por su nombre. Y cuando algunos partidos de la izquierda hablan de armonización fiscal, armonizar, pues suena muy bien. Pero lo que se quiere es prohibir por ley que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias y bajen impuestos. Y yo lo que digo es que cuando otras comunidades bajan impuestos, no se llora, se compite, que es la manera de crecer. Dentro del marco constitucional, dentro del marco legal, que es el mismo para todos. No estamos pidiendo un marco especial. Por tanto, esto de la armonización fiscal, pues me parece pues, un cuento con un título muy bonito que lo que está es cargándose el autogobierno. Y yo no quiero cargarme el autogobierno, yo quiero poder ejercer mis competencias con un programa de gobierno claro, que lo conozcan los ciudadanos y que sepan que en la Comunidad Valenciana vamos a competir con Madrid, con Andalucía y con otras comunidades para la inversión, para el establecimiento de profesionales. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista amable burocrático y desde el punto de vista de amable fiscal, porque queremos que esos incentivos y esta actividad venga aquí. Así que cuando me hablan de armonización fiscal, me suena a corrupción del debate político y a engañifa. Muy bien. Una de las propuestas del partido es la educación gratuita de 0 a 3 años, ¿correcto? Sí. ¿Cómo la financiación? Siempre vamos al tema del dinero, ¿no? ¿Cómo se plantea financiar, garantizando la calidad de enseñanza en este tramo de 0 a 3? Sí. Y luego, ya puestos, ¿qué medida adicional se implementará para facilitar la conciliación de vida laboral y familiar en el marco de esta propuesta educativa? Sí, bueno, ya hemos hablado de cuotas cero, incentivos especiales para, por ejemplo, las mujeres autónomas que acaban de ser madre y se reincorporan.
con tratamientos, con deducciones especiales, con cuotas ceros más prolongadas durante el tiempo, algunas de las medidas. No quiero ser especialmente exhaustivo. Bien, la educación pública gratuita y libre y sin burocracia en la Comunidad Valenciana cuesta 208 millones de euros al año. 208 millones de euros al año. Que lo sacamos de la reducción de consellerías de altos cargos y de enchufados, lo digo así, que son cargos a dedo. Porque tenemos récord de enchufados y cargos a dedo. Tenemos el gobierno más caro de la historia, con más de 350 asesores a dedo en la Comunidad Valenciana. Y con la supresión de 2 consellerías. Yo les anuncio que vamos a crear 10.000 viviendas de protección oficial, que ya no va a haber 20.000 jóvenes esperando el bono alquiler porque vamos a gestionarlo bien. Pero yo no necesito un conseller de vivienda, 2 secretarios autonómicos, 3 directores generales, 20 asesores para gestionar la vivienda. Nosotros tenemos una dirección general que funcione con seguridad. Y todo ese gasto corriente lo vamos a eliminar de relación, de papeleo entre todos esos altos cargos. Y tampoco necesito una consellería de transparencia. Yo lo que quiero es que el gobierno entero sea transparente. Para eso no necesito a una consellería, no sé cuántos secretarios autonómicos, no sé cuántos directores generales, porque la transparencia te la crees o no te la crees. La ejerces o no la ejerces. Por tanto, me parece grasa. Me parecen apaños entre partidos políticos para que todo el mundo tenga una silla. Y eso, para mí, es gasto improductivo. Y cuando durante estos 8 años el sector público valenciano, es decir, el gasto político, se ha incrementado, pásmense, en un 80%, y el peso del sector público, como por ejemplo la nueva agencia de digitalización que nos anuncian, cuando hay una consellería de innovación y hay 3 direcciones generales que se dedican a la digitalización, ahora nos anuncian una agencia de la digitalización. Bueno, pues yo lo que les quiero decir a ustedes es que con esa eliminación, solo reduciendo un 10%, solo un 10% del gasto corriente, nada del personal, nada de los funcionarios adscritos, que tienen que trabajar muy bien, tenemos ya más de los 200 millones que necesitamos para la educación pública gratuita. Hombre, si tengo que elegir entre asesores, gasto corriente, agencia de la digitalización, direcciones generales duplicadas y la educación gratuita, pues elijo de educación gratuita de 0 a 3 años. De ahí lo voy a sacar. Bueno, ya para terminar, porque la agenda manda, vamos a hablar otra vez de agua, que también lo has explicado, ¿no? En tu ¿Cuánto tiempo tienen? No. Vamos a ir al grano. Sí, Carles Peris. Carles. Parece que ya no nos da tiempo a más preguntas. Pero el agua es importantísimo, como ha quedado claro en la exposición, para toda la Comunidad Valenciana y para Alicante. Entonces, nos gustaría hablar. El agua ha salido en campaña, aprovechando el problema de Doñana, aprovechando el problema de la sequía, de los trasvases. Es necesario un pacto de agua. También incluso entre territorios, incluso porque a veces dentro de los partidos hay posturas enfrentadas. Los 2 temas, ¿cómo se plantea garantizar el suministro adecuado y sostenible del agua para la región y cómo alcanzar ese pacto nacional del agua? Con un gobierno de Alberto Núñez Feijóo y con el PP. No hay otra. Puedo acreditarlo, ¿eh? Sí. Aquí hay que elegir entre Partido Socialista o agua. Ya no hay otra. Si queremos hablar con rigor y que no nos engañen, si queremos que cuando llegue el Consejo del Agua, el gobierno de nuestra tierra no se abstenga ante el mayor cuchillazo de la historia, un trasvase. Si queremos que cuando se produce finalmente ese hachazo tengamos un gobierno que recurra el hachazo, en vez de decir que va a recurrir todo menos el hachazo, pues entonces llega un momento en el que uno dice, pues al menos aquí en la Comunidad Valenciana no puede seguir. ¿Quién nos está engañando diciendo el agua es irrenunciable? Yo no quiero guerra del agua, yo quiero diálogo del agua. Pues hombre, yo le hubiera agradecido que como presidente de la Diputación, cuando le propuse que nos sentáramos a hablar, y que yo le iba a llevar a usted los informes que acreditan que esto es una barbaridad, por si usted los quiere utilizar en el recurso que usted anunció que va a hacer, y ni siquiera es capaz de sentarse con el presidente de la Diputación de Alicante para recibir los informes que gratuitamente le va a ofrecer por si a usted le apetece defender el agua como quiere, pues hombre, mucho diálogo no veo yo ahí. Y en la parte del Gobierno de España, hombre, cuando el Gobierno socialista de España durante 22 veces, 22, ha recortado el trasvase sin ningún informe técnico, por debajo de lo que decían los propios científicos del Ministerio, pues comprenderá usted que una vez, otra vez, así hasta 22, pues no parece que sea muy concreto. Y la alternativa es la desalación, con el argumento medioambiental. Digo, oiga, ¿sabe usted que la desalación tiene 4 veces mayor coste energético? ¿Sabe usted que la desalación por el efecto de la salmuera se está cargando el fondo marino?
¿Qué argumento medioambiental? ¿Sabe usted que la ausencia del trasvase pone en riesgo a 50 millones de árboles? ¿No será medioambiental mi argumento y no el suyo? Así que yo lo único que pido con el agua es rigor. No pido nada más, rigor. ¿Cuál es la reserva que necesita el Tajo? Que merece una reserva. Y además merece una reserva ecológica. Por supuesto que sí. ¿Pero por qué 7 y no 6? ¿Por qué? Es que se beneficia el Tajo. ¿Qué argumento, qué documento, qué estudio dice que el propio Tajo sale más beneficiado con 7 en vez de con 6? Si me lo demuestra, yo diré, nos tenemos que fastidiar. Carles, Cristóbal, oye, nos tenemos que fastidiar, pues nos han acreditado que hay que elevarlo a 7. ¿Pero por qué? Es que durante estos años hemos estado en ciclo de sequía, no hemos estado en nivel 4 durante todo este tiempo. ¿Por qué? Como decía Mourinho, ¿no? ¿Por qué? Pues yo pregunto, ¿por qué? Y mientras no se me diga por qué, mi respuesta será no. Si usted no me lo explica, no. Y por tanto, creo que ya la única solución, después de tanto tiempo de engaño, es que haya un cambio de gobierno. En privado, en público no, algunos no. En privado ya quedan pocos regates que no te lo confiesen. Muy bien, pues vamos a terminar porque Carlos tiene más compromisos. Muchísimas gracias a todos por participar, por venir a este encuentro. Es un placer contar con los dos para oír sus propuestas sobre el futuro de Valencia. Nos ha permitido conocer su visión y sus programas, ¿no? para la comunidad y para la ciudad y para todos los valencianos, ¿no? Y por último, desearle, por supuesto, muchísima suerte. Nosotros somos un foro neutral, pero tenemos que desear la suerte a todos nuestros conferenciantes, a los dos, y a ver si el día 28 consiguen su objetivo. Y para terminar, un fuerte aplauso. Muchas gracias.